Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas y amigos en general, que Dios mediante cada día nos acompañan para seguir estudiando este estudio del plan de salvación que Dios ha dispuesto y lo cual para este tiempo nosotros somos los privilegiados. Tenemos este tiempo de gracia para poder dedicar nuestra atención, nuestro tiempo y todo nuestro ser entero para poder participar de este alimento espiritual. En otras palabras, de esta mina del santuario. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 175 de esta serie. El justo vivirá por la fe. El gran objetivo del plan de salvación es que el pecador arrepentido pueda llegar a recibir por gracia y por fe el perdón, la justificación, la vida perfecta de Cristo en el hombre. Una santificación total del cuerpo y alma y espíritu para estar preparados para enfrentar la última crisis final de la lucha entre el bien y el mal. Esta lucha viene realizándose ya durante 6,000 años. Y Satanás es un enemigo vencido. Cristo lo venció en vida y en la cruz. Ahora intercede para que el enemigo sea vencido de nuestro corazón, porque Satanás se ha apoderado del ser humano y solamente Cristo puede expulsarlo de nuestro ser y puede cambiar nuestra vida dándonos una vida espiritual. Ese es el estudio que estamos realizando. Hemos estudiado ya todo el santuario y estamos llegando a la parte final. Estamos en el lugar santísimo. Estamos estudiando la vara de Aarón. La vara de Aarón es símbolo de autoridad. Pero en el desierto nos hemos quedado en que Coré, Datán y Abirán, ellos ostentaron a tener la misma autoridad que Dios había conferido a Moisés. Y también ellos quisieron ser sacerdotes también. Y con ese deseo, con esa afán, con esa ambicia, ellos se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Entonces, como hemos visto, Dios mandó a que cada uno pueda traer su vara para comprobar a quién escogía Dios. Porque para tener el poder de Dios, la autoridad de Dios, no depende del hombre. El hombre tiene que consagrar su vida a Dios, entregar su vida a Dios, y tiene que llegar a ser un pueblo que lleva el arca, un pueblo de sacerdotes, real sacerdocio. Ahora sí, entonces, Dios puede conferirnos esa autoridad que dio a Moisés y a Aarón. Terminemos la última referencia con relación a Coré, Datán y Abirán, Patriarcas y Profetas 377. Dice así: en la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró, dice, en el ánimo de Coré, Datán y Abirán,
para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe, al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón, blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. Así nuevamente el pecado se manifestó en Coré, Datán y Abirán. Así Satanás los impulsó, los llevó a rebelarse contra la autoridad que Dios había establecido, el sacerdocio y también a Moisés como profeta. Ellos no entendieron el plan de salvación, no entendieron el propósito de Dios en designar, en utilizar al ser humano arrepentido para los propósitos de salvar a la humanidad. Coré, Datán y Abirán y todos los príncipes y todos los que estaban con ellos no entendieron espiritualmente el mensaje porque eran incrédulos. Ellos pensaron que Moisés y los sacerdotes y Aarón y todos los sacerdotes, ellos son los que organizaban, ellos son los que dirigían, ellos son los que hacían y deshacían todo en el pueblo de Israel. Así ellos entendían. Ellos creían que ellos eran los líderes, los jefes, los que tomaban decisiones. Pero en el plan de salvación no es así. En la vida de Dios, en la vida del cielo no es así. Jesús claramente dijo, todos son iguales, todos son hermanos, todos son siervos. Y el único maestro, el único líder, el único supremo es Dios único. No hay jerarquías. Los sacerdotes eran intermediarios, Moisés era un profeta intermediario. Llevaba los pedidos a Dios y traía la respuesta de Dios. Dios es el que decidía las cosas. Dios es el que dirigía al pueblo de Israel. Todo dependía de Dios. Hoy en día también eso mismo acontece. Los seres humanos confían en los líderes, en los dirigentes, en los maestros. Eso es un evangelio mal entendido. El creyente y el pecador deben confiar en Dios, que tienen que confiar en Cristo, no en el hombre. Y Coré, Datán y Abirán se consideraban ellos justos, se consideraban con derecho a ser sacerdotes y líderes. Hoy en día también el cristianismo, los religiosos, se consideran autosuficientes, justos, y piensan que cualquier creyente, cualquier cristiano puede predicar este mensaje. No es así. Por eso el Evangelio no tiene poder. Por eso el cristianismo no tiene poder. El verdadero creyente necesita estar conectado con Dios, conectado con la fuente, para recibir el poder, para que este Evangelio se predique con poder y las vidas de los creyentes puedan cambiar. Y el que cambia es Dios, el Espíritu Santo, la gracia de Dios. No es el hombre el que se cambia. Ese es el Evangelio de salvación que necesitamos comprender. En esta oportunidad estamos estudiando. Eso es lo que significaba la vara de Aarón. Todo depende de Dios. Hoy en día necesitamos comprender que Moisés, cuando se despidió del pueblo de Israel, ¿qué les dijo? Les dijo, Dios os levantará, les dijo, un profeta así como yo. A él, dice, obedeceréis, a él serviráis, a él seguiráis. ¿A quién se refería ese profeta? Se refería al Mesías, a Cristo.
Y realmente en su debido tiempo, cuando se cumplió, dice, el tiempo, Dios envió, dice, a su Hijo, a Jesús, al profeta, en lugar de Moisés. Hoy en día el que acepta a Cristo como profeta también. El que acepta a Cristo tiene el profeta en su corazón, en su mente. No necesita confiar en otras personas. Eso es lo que necesitamos estudiar hasta comprender, pedir a Dios sabiduría. Ahora vamos a continuar estudiando. Vamos a estudiar qué significaba la urna de maná. Ese vaso o ese plato de oro donde estaba el maná que Dios había dado al pueblo de Israel en el desierto como un recuerdo, que estaba junto a la vara de Aarón, encima del propiciatorio, encima del arca, donde se manifestaba la presencia de Dios. Veamos ahora qué lecciones podemos aprender del maná. Dice así: por otra parte, en cuanto al maná, este también tiene un significado amplio y profundo. Dios hizo llover pan del cielo, según está registrado en Éxodos capítulo 16, 14 al 36. Una antigua enseñanza judía declaraba que cuando vendría el Mesías, otra vez llovería el pan del cielo y comerían igual que sus antepasados. Esa era una enseñanza antigua de los judíos, que cuando Mesías aparezca en este mundo, nuevamente haría llover pan del cielo. El apóstol Juan nos relata, luego de haber comido de los panes y los peces, más de 5,000 personas recordaron del maná de sus antepasados. Sin embargo, Jesús aclara que Él es el verdadero maná que descendió del cielo, San Juan 6, 31 al 34, que ellos no estaban dispuestos a recibir como el Mesías esperado según la segura palabra profética más segura. Así que los judíos habían entendido mal esa enseñanza de sus antepasados de que cuando el Mesías aparezca, venga a este mundo, iba a hacer llover el pan del cielo y que ellos iban a comer. Y la Escritura registra que cuando Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y quedaron 7 canastas, en otra oportunidad quedaron 12 canastas, sobraron. Dice que recordaron cómo Dios había dado el maná en el desierto y ellos también ahora pensaron que estaban comiendo el maná. Pero no se refería a eso. El maná era una lección espiritual. En el desierto, el pueblo de Israel, incrédulo por falta de fe, no comprendieron el significado espiritual del maná que Dios les dio todos los días durante 40 años. El propósito de Dios al dar el maná, era que ellos comprendan que necesitaban a Cristo, el verdadero pan. Pero el pueblo de Israel incrédulo no tenía fe y por lo tanto no recibieron al verdadero maná, a Cristo en sus corazones. Por eso murieron en el desierto y no ingresaron a la tierra de Canaán. Igualmente, cuando Jesús apareció en este mundo como el Mesías, el pueblo judío, los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, aún el rey Herodes, ellos no comprendían el significado espiritual del maná y rechazaron al verdadero maná, porque el verdadero maná que descendió del cielo era Cristo. Ellos no aceptaron a Cristo, resistieron a Cristo y lo persiguieron y lo crucificaron y lo mataron al maná verdadero. Esa es la triste historia del pueblo judío. Por eso el pueblo judío, sin Cristo en su mente, en su corazón, por haber rechazado,
en el año 70 perecieron. Millones y millones de judíos murieron en Jerusalén, porque los romanos los cercaron. A la final ingresaron a Jerusalén y destruyeron el templo de Jerusalén, lo incendiaron, todo terminó en ruinas, porque ya la presencia de Dios no estaba ya en el lugar santísimo. Se había retirado la presencia de Dios, porque ellos rechazaron a Cristo, y ellos no tenían a Cristo. Pero hubieron muchos judíos sinceros, fieles, que aceptaron al Mesías, que aceptaron a Cristo crucificado, que aceptaron el Evangelio de las buenas nuevas. Y ningún cristiano que aceptó a Cristo pereció en la destrucción de Jerusalén. Esa es la lección que necesitamos nosotros aprender para no repetir la historia. El que desconoce, dice, su historia, está condenado a repetir. Si nosotros hoy no entendemos la historia como ocurrió en el desierto, como ocurrió en el tiempo de los judíos cuando Jesús vino, cuando rechazaron al verdadero maná, si no entendemos las lecciones espirituales, hoy en día también nosotros rechazaremos. Cristo había alimentado en verdad una vez a la multitud con panes de cebada. Con 5 panes de cebada alimentó a 5,000 y aún sobró 12 canastas. Pero en los días de Moisés, Israel había sido alimentado con el maná durante 40 años. Y se esperaban bendiciones mucho mayores del Mesías. Con corazón desconforme, preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que había presenciado, no podía dar a todos los suyos la salud, fuerza y riquezas, y librarlos de sus opresores romanos y exaltarlos al poder y la honra. Los judíos que participaron del milagro de los 5 panes y que sobró. Todos aquellos 5,000, sin contar mujeres, niños, que habían escuchado el Evangelio de salvación, el plan de salvación, el mensaje de justificación por la fe que Jesús les enseñó durante todo el día, no entendieron, dice, las lecciones espirituales. Ellos dudaron. ¿Cómo es que ese Jesús que les enseñó con poder, ellos habían escuchado esas enseñanzas que ningún judío, ningún fariseo, ningún maestro de Israel les había enseñado? Ellos dijeron, ¿por qué este Jesús ahora no nos libera de los romanos? ¿Por qué no nos da salud, fuerza, riquezas? Ellos entendieron mal, carnalmente, humanamente. El hecho de que aseveraba ser el enviado de Dios, sin embargo, se negara a ser rey de Israel, era un misterio que no podían entender. Se negara a ser rey de Israel, era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevían a presenciar sus derechos por él, que él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a su incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y diserción e incredulidad. Aquellos 5,000, y sin contar las mujeres y niños, ellos no entendieron ese mensaje que escucharon todo el día. Ellos dijeron, ¿por qué Jesús no acepta ser coronado como rey? Porque aquellos 5,000 judíos estaban ansiosos, deseosos de coronarlo rey a Jesús y llevarlo
al reino de Israel. Pero Jesús, al entender esto, los envió a sus discípulos al otro lado del lago, y Jesús se quedó para despedir a aquella muchedumbre. Ellos dijeron: ¿por qué Jesús no acepta ser rey? No entendieron, porque ellos pensaban con mente carnal, humanamente. Cristo había alimentado en verdad una vez a la multitud con panes de cebada, pero en los días de Moisés, Israel, dice, había sido alimentado con maná durante 40 años. Ahora en medio del tono de burla, un rabino preguntó: ¿qué señal pues haces tú, Jesús, para que veamos y creamos en ti que eres Mesías? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pero tú, ¿qué milagro haces para nosotros? Los judíos eran incrédulos, pedían señal. Y Jesús les dio la señal del profeta Jonás. Jonás 3 días estaba en el vientre de la ballena, y a los 3 días fue vomitado a las orillas del mar. Esa es la señal que les dio. Pero tampoco entendieron los judíos, los religiosos. Les estaba diciendo que Jesús iba a morir, iba a estar en la tumba durante 3 días y iba a resucitar. No entendieron. Ni siquiera los apóstoles no entendieron. Esa es la triste historia de los religiosos de aquel entonces. Los judíos honraban a Moisés como el dador del maná y de la ley, tributando alabanza al instrumento humano y perdiendo de vista a aquel por quien la obra había sido realizada. No entendieron que Cristo es el que detrás de Moisés dirigía todo. Sus padres habían murmurado contra Moisés y habían dudado de su misión divina y la habían negado. Ahora, animados del mismo espíritu, los hijos rechazaron a aquel que les había dado el mensaje de Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo. El que había dado el maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo que había conducido a los hebreos a través del desierto, y ahora estaba con ellos, y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo. El Espíritu que fluye de la infinita plenitud de Dios y da vida es el verdadero maná. Jesús dijo: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pensando todavía que Jesús se refería al alimento temporal, algunos de sus oyentes exclamaron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús habló entonces claramente y les dijo: yo soy el pan de vida. El que come, dice, mi cuerpo, mi carne, tendrá vida eterna, y el que bebe mi sangre tendrá vida eterna y nunca más tendrás sed de las cosas de este mundo. Pero aquel pueblo judío no entendió. Pero nosotros hoy en día necesitamos comprender la lección espiritual de esa experiencia triste que pasaron los judíos y el pueblo incrédulo en el desierto que no entró a la tierra de Canaán. Si hoy nosotros no entendemos la lección espiritual, no podremos enfrentar el tiempo de angustia, la persecución, las leyes dominicales, todas las enfermedades y todos los fenómenos naturales que se desaten sobre este mundo. Hoy mismo en Honduras,
Los religiosos están pereciendo porque no entendieron este evangelio. Todos los religiosos del mundo, por tener la teoría del evangelio, por tener la letra de la ley, se vuelven orgullosos. Pero ese es el mayor engaño que uno puede sufrir, engañarse uno mismo y engañar a otros también. Cuando Jesús a los 12 discípulos y a los 70 que los había enviado de 2 en 2, cuando regresaron, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá sed y tendrá vida eterna. Los 70 discípulos lo abandonaron. Solamente quedaron 12. Hoy en día también es el mensaje que estamos estudiando. El mensaje de salvación no es teóricamente, de palabras, intelectualmente, de decir: Señor, yo te acepto. Señor, yo entrego mi corazón. Señor, yo quiero servirte. No es así. Eso es un engaño. Eso es una ilusión. Eso es solamente teoría. Aceptar a Cristo tiene condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Ya hemos estudiado y brevemente vamos a mencionar nada más. Está en Lucas capítulo 9, 23. En Lucas capítulo 14 también está. ¿Qué dice? Jesús dijo: cualquiera, si alguno quiere, toma decisión, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame cada día. La condición es tomar una decisión. ¿La decisión de qué? La decisión de renunciar a nuestra vida carnal, a nuestra vida humana, a la vida natural que vivimos en este mundo, esa vida de trabajar, esa vida de afanarse en el mundo, esa vida de buscar las cosas de este mundo. Esa vida, dice, tienes que renunciar, toma la decisión. Y niégate a ti mismo. Negarse las cosas de este mundo. Señor, estoy dispuesto a dejar mi trabajo, mi estudio, estoy dispuesto a dejar mi ciudad, mi casa, mi comodidad, mis empresas, mis negocios, mi dinero, mi fama, mi iglesia, mi conocimiento teórico de la palabra de Dios. Estoy dispuesto a dejar, Señor. Ahora sí, Señor, te entrego mis cargas. Mi mayor carga es el yo. Ese amor egoísta, ese yo, es el culpable de mis desgracias, es el culpable de mis enfermedades físicas, espirituales. Señor, te entrego mi vida. Eso es entregar el corazón. Ya no quiero vivir, quiero ser crucificado juntamente con Cristo, así como Pablo dijo. Y también mis pertenencias, todos mis bienes, mis ganancias, todo te entrego, Señor. Debo morir, debo ser crucificado, para que tú, Señor, que eres creador, puedas crear una nueva vida, para que yo pueda nacer, resucitar, como Cristo resucitó a una vida nueva, a una vida santa, a una vida perfecta, a una vida buena, como un árbol bueno. Quiero ser injertado. Ahora sí, entonces, Cristo, ¿qué hará? Cristo será parte de nuestra vida. Recibiremos la vida de Cristo. Eso es comer la carne de Cristo. Recibiremos la bendición espiritual. Recibiremos la gracia, el Espíritu Santo en nuestro corazón. El que tiene a Cristo tiene todo, dice. Salmos capítulo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que acepta a Cristo en su vida, nada le va a faltar. Como nada le falta, ya no necesita ir a buscar al mundo la comida, el alimento, la ropa, el sustento, el dinero.
ya no necesita, porque el que tiene a Cristo tiene todo, tiene vida espiritual que no perece, tiene las bendiciones que necesita, temporales y espirituales, todo en Cristo. Ahora el cristiano justificado, dice Romanos capítulo 5, tenemos paz para con Dios. El justificado produce frutos de alegría, de gozo, felicidad. El cristiano en Cristo vive feliz, porque no confía en las cosas de este mundo ya no confía en sí mismo, ni en su preparación, ni en su título, ni en su trabajo, en nada. Confía en Cristo, ya no confía en su iglesia, ya no confía en sus pastores, en sus misioneros, en sus teólogos, porque gracias a ellos encontraron a Cristo. Ellos que sigan trabajando en el mundo, que vayan al mundo a buscar nuevas almas para Cristo. El creyente ahora tiene al Maestro, tiene al Capitán, tiene al Salvador, tiene todo en su vida. El que tiene a Cristo tiene la vida perfecta, la vida santa. Ahora necesita permanecer todos los días renovando ese pacto de entrega permanente. Depender todos los días de Cristo, hacer la voluntad de Cristo, ya no la voluntad de la vida carnal. Vivir en Cristo en santidad. Y el Espíritu Santo lo llevará a prepararlo en la escuela de Cristo. Y el Espíritu Santo, una vez preparado en la obra médico-misionera de predicar, enseñar, atender enfermos, ahora lo llevará al mundo con el poder de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Jesús dijo, yo estaré con vosotros. No es ir solos a predicar, no, sino con Cristo, en Cristo, Cristo en nosotros. Eso es comer la carne de Cristo, comer el maná. Eso es beber la sangre de Cristo, el agua que brotaba de la roca. El creyente en Cristo ya no tendrá hambre del mundo, ya no deseará las cosas de este mundo, estará satisfecho, completo, feliz. Estáis completos en Cristo, dice. Cristo es la esperanza de gloria. Eso es lo que podemos brevemente recordar en resumen. Comer el maná. Ahora vamos a leer en Deseado de todas las gentes 349. La figura que Cristo empleó era familiar para los judíos. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho, el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Y el profeta Jeremías había escrito, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Quién es la palabra? San Juan capítulo 1, el verso 1 hasta el 12 dice, la palabra era al principio, y la palabra es el que dio vida a todas las cosas, dice el Verbo. Si nosotros aceptamos la palabra, aceptamos a Cristo. No es aceptar la letra de la Biblia, la letra de la ley, no. Es aceptar la palabra viva, el Verbo que es Cristo. Es comer a Cristo. Ese es el Evangelio de salvación. Porque Cristo es el que va a producir gozo y alegría. Pero esa palabra muerta, esa letra muerta, no produce gozo y alegría. Trae tristeza, trae muerte, trae maldición. Por eso dice, los que dependen de las obras de la ley están malditos. Ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto es recibir a Cristo, la palabra viva en el corazón. Y la palabra viva produce vida. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Jesús dijo la palabra, aparecieron las plantas. Dijo la palabra, aparecieron los animales. Por la palabra de Dios todo se hace. Jesús por su palabra sanó a los enfermos. Aquel centurión que vino, ¿qué dijo? Aquel militar. Maestro, dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. No necesitas ir a tocarlo ni a orar. Por la palabra sana.
Hoy en día el cristianismo en vano reza, en vano ora por sus enfermos. Primero necesitamos recibir a Cristo. El enfermo necesita recibir a Cristo primero. Ahora sí, la oración del justo será eficaz. No dice la oración de los pecadores. Es el mayor engaño que hoy en día se enseña, que los pecadores oren para que sanen los pecadores enfermos. No es así. Uno mismo se engaña. Es el mayor engaño. Los enfermos morirán, no sanarán. El que ha hecho la oración también morirá porque es pecador. No, el pecador necesita reconocer, experimentar el arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo. Necesita experimentar conversión, muerte al yo y resurrección, nacimiento a vida nueva, por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios. No es obra del hombre, es obra de Dios en el hombre. Necesitamos reconocer que somos miserables, ciegos, pobres, desnudos. Nuestra vida no tiene valor ni para hacer una oración. Nuestra vida no tiene valor ni siquiera para predicar. Nuestra vida no tiene valor ni para practicar la palabra de Dios. Es un fracaso. No es justicia por la ley, es justicia por la fe. Cristo nuestra justicia. Necesitamos recibir la vida de Cristo en nuestra vida. Sigue diciendo, deseado a todas gentes 349. Los rabinos mismos solían decir que el comer pan en su significado espiritual era estudiar la ley y practicar las buenas obras. Se decía a menudo que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. La enseñanza de los profetas aclaraba la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Cristo trató de presentar esta lección a sus oyentes en la sinagoga. Si ellos hubiesen comprendido las Escrituras, habrían entendido sus palabras cuando dijo, «Yo soy el pan de vida». Tan solo el día antes, la gran multitud hambrienta y cansada había sido alimentado con el pan que él había hecho el milagro de los 5 panes. Así como de ese pan habían recibido la fuerza física y refrigerio y podían ahora recibir a Cristo, fuerza espiritual para obtener vida eterna. El que a mí viene, dijo Jesús, nunca tendrá hambre. El que en mí cree verdaderamente jamás tendrá sed de las cosas de este mundo, tendrá la vida eterna, añadió. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Jesús les dijo, ustedes han visto con sus ojos, han comido aún el milagro del pan, pero ustedes no creen. Pueblo incrédulo. Crucificó al pan verdadero, al maná. No entendieron. Hoy en día también la historia, hermanos y hermanas, se está repitiendo. Necesitamos pedir a Dios, humillarnos, quebrantar nuestra vida. Quebrantar es romper nuestra vida carnal, nuestra sabiduría humana, nuestra preparación humana, con la sabiduría terrenal que hemos estudiado la Biblia, los testimonios, la ley, no nos vale de nada. Necesitamos mente de Cristo, pero para recibir la mente de Cristo necesitamos renunciar a nuestra sabiduría. En vano podemos ser ingenieros, profesores, podemos ser médicos, podemos ser psicólogos, podemos ser agrónomos, podemos ser obstetras, podemos ser de todo. De nada nos sirve esa sabiduría para estudiar la Biblia. Vamos a entender mal. La educación mundana, la educación babilónica, la educación de los griegos, romana, no nos sirve de nada. Moisés tuvo que renunciar durante 40 años, desaprender y ser educado por el Espíritu Santo.
Pablo tuvo que renunciar. Dijo, tengo por basura toda mi sabiduría, mi conocimiento de la Torá, de la ley, lo tengo por basura, dijo. Y el Espíritu Santo lo liberó de la muerte que iba a sufrir en manos de sus hermanos en aquella ciudad de donde fue descolgado en una canasta y huyó hacia el desierto de Arabia. El Espíritu Santo lo liberó y allí aprendió nuevamente del Maestro de los Maestros, del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer. Si no reconocemos nosotros, si confiamos en nosotros, vamos a perecer. Ya muchos hermanos, muchos pastores perecieron en esta pandemia y van a venir peores enfermedades. Necesitamos hoy dedicar nuestro tiempo a estudiar día y noche. Muchos hermanos estamos agradecidos por esta pandemia. El que les habla, para mí ha sido una bendición esta pandemia, porque hemos dejado de trabajar y hemos estudiado día y noche la palabra de Dios. Y Dios también ha abierto el camino. Hemos compartido ya más de 200 días, 1 hora al día, con cuántos hermanos nos escuchan en los diferentes grupos de WhatsApp. Más de 10 grupos de WhatsApp compartimos este estudio, gracias a Dios. Y Dios nos está enseñando. Debemos agradecer a Dios. Toda la gloria es a Dios. Nosotros como seres humanos no podemos hacer esta obra. Necesitamos morir. Justificación por la fe, dice, es humillarnos en el polvo como gusanos. El ser humano carnal no vale para nada, debe morir, debemos morir. Pero Dios hace del hombre, dice, lo que Él no ha podido hacer. Estamos comenzando a hacer esa obra con el poder de Dios, con la gracia de Dios. El que comenzó la buena obra, dice, la terminará hasta su venida. Este estudio, hermanos, de 1 hora no va a parar. Si estamos con Dios, si Dios es nuestro guía, si la gracia de Dios está con nosotros, esto no va a parar, no va a terminar. Vamos a continuar. Yo no sé cómo Dios va a abrir el camino. Y aún este estudio se va a ampliar a 2 horas, a 3 horas, a 5 horas, a todo el día, así como Jesús enseñaba todo el día. Necesitamos fe. La fe viene por el estudio, por el oír. Que Dios bendiga su palabra. Sigamos estudiando porque tenemos todavía algunos minutos. Entonces podemos concluir que tanto la vara y el maná eran símbolos de la vida de Cristo hecho carne. Jesús mostró no solo su autoridad en todo su ministerio terrenal, cuestionada por el enemigo y sus acusadores judíos, sino Él se presentó como el pan de vida que está dispuesto para sustentar la fe de todos los creyentes que le invocan su nombre. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jesús dijo, cuando la mujer samaritana le dijo, los judíos dicen de que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos de que hay que adorar en Samaria, donde habían levantado un templo. Y Jesús, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? Le dijo, si tú aceptas la verdadera fuente del agua de vida, si tú aceptas esa agua que brotó en el desierto de la roca, si tú aceptas la verdadera agua que es el Mesías, Jesús le dijo, de tu corazón, de tu mente brotará agua de vida que nunca se acabará. Y esa agua podrás compartir, le dijo, con todo el mundo.
gracias a la obra del Espíritu Santo, la mujer samaritana comprendió la lección espiritual y dijo: Señor, dame de esa agua. Y Jesús aperturó, Jesús abrió el pozo de vida eterna en su corazón. Brotó, dice, agua de vida eterna de su mente, de su corazón. Y aquella mujer samaritana nació a vida nueva, fue justificado, recibió la vida de Cristo que brotó para vida eterna. Y se olvidó de seguir hablando con Jesús. Se olvidó de sacar agua y llevar agua. Se olvidó de las cosas de este mundo. Y el Espíritu Santo lo impulsó y lo llevó a su ciudad, a su pueblo. Y comunicó ese mensaje por amor, de casa en casa, de persona en persona. Le dijo: he encontrado, dijo, a un hombre, para mí es el Mesías, el Cristo. Él me ha dicho toda mi vida y Él ha cambiado mi vida. Ahora estoy lleno de gozo y alegría. Ahora ya no me interesan las cosas de este mundo. Ahora ya no me interesa buscar matrimonios, esposos. Ya no. En vano he buscado 7 esposos. Nunca he encontrado la felicidad. Ahora he encontrado, dijo, al esposo verdadero, a Cristo mi Salvador. Si ustedes creen, vengan, dijo, vamos a ver al Mesías. Ustedes mismos convénzanse. El mismo mensaje de Juan Bautista que dijo: he aquí el Cordero de Dios. A sus discípulos Juan les dijo: vayan en pos de Jesús el Mesías. A mí me toca morir, menguar, dijo. A Jesús le toca crecer. Ese es el evangelio que recibió la mujer samaritana. ¿Y Jesús qué le dijo a esta mujer? Le dijo: ahora los verdaderos adoradores ya no adorarán en Jerusalén. Ya no serán enseñados por los sacerdotes. Ya no serán enseñados, les dijo, por Nicodemo, por José de Arimatea. Nada de eso, ya terminó. Tampoco los verdaderos adoradores ya no adorarán en Samaria, en ese templo que construyeron los samaritanos. Jesús les dijo: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Donde estén 2 o 3 congregados, allí yo estaré en medio de ellos. Esos son los verdaderos adoradores que terminarán la predicación en este mundo. Darán el fuerte pregón. Brotará agua en el desierto, dice. O sea, agua en el corazón seco, duro de los creyentes que acepten a Cristo. Cristo hará brotar en un corazón nuevo, en una mente nueva, en una vida espiritual santa, justa, brotará agua y cubrirá las aguas todo el mundo. Satisfacerá la sed de los sinceros que están esperando. Ese es el fuerte pregón que pronto ha de ocurrir en este mundo. Con nosotros o sin nosotros, Dios terminará su obra. Nosotros necesitamos hoy en día esa fe verdadera. Por eso el nuevo pacto que hemos leído en el libro de Isaías, en Jeremías, en Ezequiel hemos leído. No vamos a leer porque no estamos estudiando ese estudio. Allá hemos leído que dice que cuando el Espíritu de Dios en el nuevo pacto escriba la ley en el corazón y dé un nuevo corazón, nuevo espíritu, nadie necesitará ser enseñado, dice. Jesús dijo: ya los verdaderos adoradores ya no necesitan, dice, ir al templo, a la iglesia. Ya no necesitan buscar a los pastores, a los misioneros que son los sacerdotes. Ya terminó eso, ya dice, para los que aceptan a Cristo en el nuevo pacto. Ahora dice, brotará justicia del corazón, nacerá la luz que iluminará el mundo. Isaías capítulo 60, verso 1 y 2, ¿qué dice? Allá dice de que la luz resplandecerá, dice.
y anunciarán a mi pueblo su rebelión, dice, a la casa de Jacob sus pecados, y iluminarán el mundo. Pero eso no quiere decir de que los pastores, los misioneros, los teólogos, los predicadores ya no valen, sino que ellos deben ir a buscar al mundo, a llevar ese mensaje a los que no conocen. En Testimonio para Ministros, la hermana White escribió en 1888, dijo, si ustedes aceptan a Cristo, dijo a los pastores, a los misioneros, teólogos, ustedes ya no necesitan revolotear en las iglesias. Y si las iglesias aceptan a Cristo, ya no necesitan de los pastores. Los pastores misioneros deben ir, dice, al mundo a buscar nuevas almas. Ya no es tiempo de revolotear en las iglesias. Dejen a las iglesias con Jesús, con el Espíritu de Dios, con la gracia de Dios. Eso es lo que hasta ahora no se ha cumplido, pero ahora ya ha llegado el tiempo de que tiene que cumplirse. Los pastores, los misioneros, teólogos, tienen que dejar las iglesias. Gozosamente tienen que ir al mundo a buscar nuevas almas, porque ya el mundo espera. Hay hambre en el mundo, hay sed en el mundo, porque el mundo está llegando a su fin. Los poderes de este mundo se están coligando, se están uniendo, los poderes civiles, los poderes económicos, los poderes religiosos. Satanás detrás de ellos los está uniendo y quiere nuevamente dominar el mundo, quiere manejar a los seres humanos. Solamente podrán ser librados por la sangre de Cristo los que acepten a Cristo. Serán vencedores. Ese es el Evangelio que necesitamos comprender en este tiempo. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Necesitamos el poder de Dios en nuestros corazones. Necesitamos el trono de la gracia de la Santa Chiquina. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 14-16, dice que necesitamos el poder de la Chiquina en nuestro corazón. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Hay dos tronos de gracia hoy en día. Uno está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde Cristo intercede. Necesitamos ir allá por fe, pero tenemos que nacer a vida nueva por fe para ir allá. Y luego necesitamos nosotros ser santuarios vivientes, tener el trono de la gracia en nuestro corazón y en nuestra mente, para que Cristo establezca su reino de gracia. Y si esto acontece en nuestra vida, empezamos así correctamente, verdaderamente la vida cristiana, viviremos en el reino de la gracia. El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 6, el verso 14, dice allá, si estamos, dice, en el reino de la gracia, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, dice. El pecado no se enseñoreará. Por lo que estamos en el reino de la gracia, hemos recibido a Cristo en el corazón. ¿Seguiremos pecando? Dice. No, en ninguna manera. Por eso el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 6-9, que dice, el que es nacido, dice, del Espíritu no peca. Solamente los que no han nacido del Espíritu siguen pecando, dice, y ellos son, dice, hijos de Satanás, hijos del diablo, siguen siendo hijos del diablo. Pero nosotros que hemos nacido del Espíritu somos hijos de Dios, dice. Estudien, hermanos, día y noche.
hay que estudiar. Cristo es nuestro sumo sacerdote que está en el cielo y por su Espíritu Santo quiere entrar a nuestro templo viviente. No estamos hablando del panteísmo, estamos hablando del verdadero templo donde Cristo debe entrar y debemos morar. Cristo entra en un templo limpio, santo, no en un templo pecaminoso, sucio, limpio. Dice, cuando hablamos del trono de la gracia de Dios, ¿por qué no hablar en tonos claros y de una manera que ponga de manifiesto el amor y la condescendencia de Dios hacia el hombre pecador hasta lo sumo? ¿Sabemos de qué hablamos cuando queremos describir dónde está el asiento del universo, el trono de la gracia? El trono de la gracia es en sí mismo la atracción más elevada, porque está ocupado por uno que nos permite llamarle Padre. Pero no considero completo el principio de la salvación mientras solo estaba investido de su amor. Por su propia voluntad, Cristo puso en su altar a un abogado revestido de nuestra naturaleza. Como intercesor nuestro, su obra consiste en presentarnos a Dios como sus hijos y hijas. Cristo intercede en favor de los que le han recibido. En virtud de sus propios méritos, les da poder para llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Y el Padre demuestra su infinito amor a Cristo, quien pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo como amigos suyos. Está satisfecho con la expiación hecha. Ha sido glorificado por la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. Cuando pronuncia su primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su propia súplica. A medida que Cristo intercede a nuestro favor, el Padre abre los tesoros de su gracia para que nos apropiemos, para que los disfrutemos y los comuniquemos a otros de esa gracia de salvación. Pedid en mi nombre, dijo Jesús, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amáis. Haced uso de mi nombre. Esto dará eficacia a vuestras oraciones y el Padre os dará las riquezas de su gracia. Por lo tanto, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. San Juan capítulo 16, el verso 24, y Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 363 y 364 hemos leído. Necesitamos la gracia de Dios. Por eso, Efesios capítulo 2, el verso 8 dice, por fe y gracia sois salvos, por su misericordia, y esto no de vosotros, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque sois hechura, dice, creados, dice, por Dios para buenas obras. Dios es un Dios creador que en el nuevo nacimiento, en la conversión, nos quiere crear de nuevo, así como a Adán y Eva, para buenas obras. Ese es el Evangelio de la gracia. Si no tenemos la gracia de Dios, nuestra vida seguirá siendo una desgracia. Hasta aquí hemos vivido en una desgracia. Desgracia en nuestra familia, desgracia en la ciudad, desgracia con enfermedades, desgracia con fracasos, desgracia con educación del mundo, desgracia con alimentación del mundo, desgracia con la economía del mundo. Ahora viene la desgracia con las vacunas del mundo. Esa es la tristeza del fracaso humano en el antiguo pacto, de confiar en el hombre, de confiarnos en nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios. El que está en la gracia no peca.
El pecado no tiene dominio, no tiene poder. Satanás no puede acercarse, dice, al que tiene la gracia de Dios. Satanás huye porque es un enemigo vencido. Que Dios bendiga su palabra en esta oportunidad. El día de mañana vamos a seguir estudiando del maná, el alimento original. El maná en el desierto representa el alimento original. Dios nos está llevando, dice, paso a paso hacia el plan original. Mañana vamos a estudiar eso. La Reforma Pro Salud, el alimento original. Que Dios nos guarde hasta el día de mañana. Amén.